Universo Podcast. Realmente puede ser que nadie te esté viendo, pero ahí arriba sí está el gran jefe, ¿verdad? Y ese te ve, y entonces cualquier cosa que tú hagas que no esté correcta te regresa de vuelta con una lección. Ok, pero el trabajo tiene que estar hecho y tiene que estar con calidad porque nuestros jefes son los clientes. Así les digo, miren, mi jefe a mí es mi cliente. Mientras más rápido se confunde uno, mejor. Eso sí, no volvás a cometer los mismos errores, ¿verdad? Porque si estás desbalanceado, ¿verdad? Si es mucho trabajo, entonces sacrificas otras cosas. Entonces, no. Tu familia es importante, tus creencias son importantes, tu prójimo es importante. Entonces, dedicarle un tiempo específico y asignárselo y respetarlo. ¿Qué onda mucha podcast? Es presentado por Universo Podcast, una productora de podcast para empresas y creadores de contenido. Visita la página universopodcast.com para más información o dale clic al enlace de la descripción. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda mucha? Podcast. Comenzamos. Mucha, hoy les traigo a una verdadera pionera del marketing digital. Te presento a Silvia Penaos, actual CEO de Solución Web, pero también es madre, soñadora, emprendedora y experta en estrategias digitales. Con más de 25 años de experiencia, Silvia lidera a un equipo de 70 colaboradores como CEO de Solución Web, una empresa que ha ayudado a más de 2,000 marcas a transformarse digitalmente. Desde su fundación en el año 2000, Solución Web se enfrentó a un panorama lleno de desafíos, pasando de ofrecer páginas web y correos electrónicos en una época dominada por el fax, una locura, a convertirse en líder en inbound marketing, inteligencia artificial y servicios en la nube. Bajo liderazgo de Silvia, la empresa ha gestionado más de 5,000 proyectos web y ha ejecutado muchísimas estrategias de inbound exitosamente. Todo con un enfoque constante en la innovación y resultados medibles. Silvita también es miembro de la junta directiva de Enactus Guatemala, donde trabaja para fortalecer una comunidad de líderes empresariales y emprendedores. Además, es la host de un podcast llamado Café Digital, un show donde comparte tendencias y estrategias para empresarios y emprendedores. Estuvimos conversando sobre su trayectoria, los retos que ha enfrentado y cómo ha sabido mantenerse a la vanguardia. Pero bueno, no te cuento nada más, te dejo la siguiente historia. Bueno, estamos en un episodio más de ¿Qué onda mucha? Espero que estén bastante bien. Hoy es un episodio súper especial. De hecho, no te dije, Silvita, pero es el primero que grabo acá de este podcast de ¿Qué onda mucha? Es el primero que grabo aquí en este estudio. Así que es muy especial. Wow, pues ahora estoy más feliz. Sí. No, gracias por venir a pesar del tráfico. Estuvo duro, ¿no? Sí, estuvo bastante duro, pero lo importante es que estamos aquí, acá empezamos. Cabal. Así que, y también perdón si me escucha un poquito raro, que estoy un poquito enfermo. Me enfermo muy pocas veces en el año, pero hoy me tocó. Ya estoy saliendo de una gripe. Pero, Silvita, bienvenida. ¿Qué onda mucha? Este podcast realmente trata de cazar historias. Y hoy vengo a cazar tu historia. Y es un honor para mí, de verdad. Me gusta siempre comenzar con mis invitados partiendo del propósito. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te enciende? ¿Cuál es tu why? Pues mira, mi propósito de vida es realmente dejar un buen legado, el haber impactado positivamente a las personas, el poder compartir, digamos, un poquito, ¿verdad? De lo que yo puedo, digamos, dar y darlo así con la mayor calidad del mundo. Entonces yo creo que es impactar positivamente a las personas que están alrededor mío. Bonito. Y sí lo estás haciendo. Y me encanta comenzar de eso porque yo realmente una vez alguien me dijo, las empresas son como una extensión de uno mismo, como un bracito que te sale ahí. Y es bien bonito porque al final el propósito de las empresas a veces es el mismo que el del founder, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que yo siento que la
la empresa tiene mucha personalidad y mucho de ser reflejo de sus directivos. Y Totalmente. yo lo experimento todos los días, Jorge, cuando voy a visitar a nuestros clientes. O sea, desde que entro, la primera, ¿verdad?, que pongo el pie en la empresa, se siente mucho cuál es ese propósito. Y no digamos cuando ya hablas con la persona, ¿verdad? Totalmente, me encanta. Y me gustaría abordar tu historia desde los inicios. Contá un poquito de tu infancia, dónde creciste, cómo creciste y qué influyó a lo que estás haciendo hoy. Sí. Contá un poquito de tu infancia. Pues fíjate que nací Ahí está. En el año de en el año de 1976, mis papás. Soy fruto de un terremoto, ¿no te puedo decir? Mira, hice mis cuentas y entonces yo soy fruto del terremoto. Yo nací en el 77, el terremoto fue en el 76. Chicas. Y entonces mis papás me contaban, mi papá es súper miedoso, él durmió un mes en una carpa porque a él le daba mucho miedo. Y vivían en el centro donde ocurrió la cosa. Y ellos vivían en la zona 12. La madre. Entonces, pero le daba pavor, ¿verdad? Ahí estaba la casa y todo, entonces puso una carpa. Y bueno, eso solo es ¿cómo es? Antes de que me muera, dejo a mi heredera por si pasa otro terremoto. Entonces yo hice mis cuentas, fíjate, Jorge. Okay. Ya cuando estoy grande, fruto de un terremoto. Entonces creo que por eso he sido un poquito terremotito. Okay. Ellos tienen la culpa, no soy yo, ¿sabes? Eso está bien interesante. No, pues entonces, bueno, no, contándote, Jorge, la verdad es que tuve una infancia bastante bonita. Una infancia en donde, digamos que mi papá estudió para ser sacerdote. Okay. Ese es un secreto que nunca he contado. Y luego pues decidió hacerse médico. Se salió realmente del seminario. Mi abuela era como muy religiosa y ella quería que todos sus hijos fueran religiosos. Okay. Entonces lo logró solo con uno. Pero mi papá decidió estudiar medicina. ¿Y a qué voy con esto? Que en mi casa siempre el ejemplo fue, uno, el servir a los demás, ¿verdad? Dos, tener a Dios siempre presente, ¿verdad? Porque a pesar de que mi papá había salido del seminario, él, pues, lógicamente conservaba esos valores, esas enseñanzas que él tuvo. Él vivió en España bastante tiempo. Muy buenos valores. Sí, correcto. Entonces, él era una persona muy disciplinada, se levantaba temprano, hacía su cama, tenía una memoria espectacular, tiene una memoria espectacular, él tiene 93 años, tiene una memoria espectacular. Pero entonces, digamos que mi niñez fue bastante bonita, fue mucho con ese ejemplo. Él es, como te conté, médico. Y entonces, pues uno aprende, ¿verdad, Jorgito? Uno absorbe todo eso. Y entonces crecí pensando y sintiendo que Dios era lo primero en mi vida. Dos, que había que impactar positivamente a las personas que estaban alrededor tuyo. Digamos que mis papás vivían en una colonia en donde había una aldea muy cerca. Todavía hay, ¿verdad? Y entonces se enteraron que había un doctor en la colonia, ¿verdad? Y entonces era como que después de su clínica, él llegaba la gente a las 6, 7, el doctor de casi que el pueblo, ¿verdad? Entonces llegaban y lógicamente no te podían pagar, ¿verdad? Entonces mi papá siempre pues no les cobraba, por supuesto, pero la gente tan linda, ¿verdad? Siempre compartía que una gallina, que huevos, que con lo que ellos podían, ¿sabes? Entonces como que ese agradecimiento y no esperar nada a cambio, Jorgito. Entonces yo creo que eso ha definido mucho mi vida, ha definido mucho mi propósito y mi forma de trabajar. Con ese ejemplo. Crecí con ese ejemplo. Yo siempre he dicho, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Sí. O sea, enseña a uno más con el ejemplo. Sí, definitivamente. Entonces yo realmente muy agradecida, Jorgito, de esa infancia. Crecí, te puedo decir, como muy sola, se podría decir, porque soy la cuarta, digamos, de la familia y soy pues mucho más chiquita. Mi siguiente hermano me lleva 7 años y mi hermana más grande casi que 18. Entonces, ¿sabes? Como que bien aislada. Estuve bien aislada. Entonces ya así como sálvese quien pueda. Baila Silvita que haga lo que quiera. Entonces realmente era una persona en donde disfrutaba mucho de la libertad, disfrutaba mucho de estar en el campo, ¿verdad? Porque te conté que mis papás vivían pues en un lugar en donde pues había mucho campo y no sé, yo tengo la sensación o la seguridad ya hoy por hoy, después de X cantidad de años, que no voy a revelar, ya revelé el año, pero siento que eso tuvo un impacto positivo en mi vida y sigue teniendo un impacto positivo hoy conmigo, ¿verdad? Esa libertad, esa forma de no tener, terminé un libro que se llama Mindset. Y cuando lo leí, ¿verdad? Cada párrafo, me hacía tanto sentido ese fixed mindset, ¿verdad? O ese open mindset. Yo me considero una persona open mindset, ¿verdad? O sea, que tiene una mente abierta
en donde, porque entonces no me pusieron como mucho límite. Y fruto de eso también hubo consecuencias ahí un poco candentes, ¿verdad? Con el tema del comportamiento, porque no reconocía la autoridad, ¿sabes? O sea, sí tuve problemas de comportamiento, pero digamos que eso se logró corregir. Era rebelde. Era rebelde. Más que rebelde, bueno, tal vez sí, ¿verdad? Quería hacer las cosas a mi modo y digamos, quería siempre crear y quería hacer las cosas tal cual yo quería. Y ahí sí chocaba mucho con mis compañeros o con mis maestros y todo, ¿verdad? ¿Te recuerdas de algún regaño específico o alguna frase que te dijeron tus papás o algún maestro y que hasta el día de hoy ha impactado? Wow. Bueno, como te digo, mis papás casi no me regañan. Okay. Siempre mi mamá, ¿verdad? Siempre la Silvita, qué raro. Y a la fecha tú le decís, mira, cómo era de tremenda. La Silvita no, no, ¿verdad? Haga pan de Dios. Pero digamos que, mira, recibí muchos regaños en la vida, ¿verdad? Realmente recibí también ofensas, ¿verdad? De maestros que yo no creo que haya sido con querer dañar a un alumno, ¿verdad? Pero tal vez en su momento de histeria o desesperación, pues sí, en algún momento, yo me recuerdo una vez, fíjate que estaba en tercer grado, tal vez más o menos, y entonces estaba la maestra de inglés, Mrs. Álvarez, y entonces, de plano, era estado fastidiando, ¿verdad, Jorge? Y entonces dice, a ver, Silvia, bueno, lea el párrafo, no sé qué, entonces estaba leyendo, y entonces había una palabra que era grocery. Okay. Y entonces la maestra dice, perfecto, bueno, a ver, Silvia, ¿qué significa la palabra grocery? Y yo, ¿verdad? O sea, en la luna no sabía ni el contexto ni nada de lo que estaba leyendo en ese momento. Y bueno, pues yo es grosero. Lo primero que yo relacioné, ¿sabes? Porque eso sí nunca me podía quedar callada, ¿verdad? Entonces la Mrs. Álvarez se empieza a matar de la risa, ¿sabes? Y dice, ya vieron lo que es no poner atención, lo que es no hacer bien algo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí quedó, se rieron todos y bueno, continuó la clase, pero lo que ella no sabe es que realmente no lo olvido. ¿Qué pasa? Es que hace Mrs. Álvarez. Contándolo en un podcast. Contándolo en un podcast. No, entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado cómo uno aborda a los jóvenes, a los niños, más que todo en el colegio, ¿verdad? Porque realmente el maestro es tu ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y después se convierte probablemente en lo que diga o en haga, sí puede tener muy impacto. que puede tener mucho impacto, fíjate. Qué bonito conocer un poquito tu infancia. Y a ver, ¿hacia dónde se fue tu historia? O sea, ¿cómo llegaste y cómo conectas los puntos a lo que estudiaste? Que sé que fue una carrera no tan convencional en esa época. Sí. ¿Hacia dónde te fuiste? Mira, yo sigo pensando eso, o sea, cómo los puntos se unieron. Y yo realmente, mira, soy una fiel creyente en donde Dios me ha tomado de la mano y me ha llevado. Sí. Porque yo me hago esa misma pregunta, Jorge. O sea, yo digo, ¿cómo paré aquí? ¿O cómo se unieron los puntos? ¿O por qué conocí a este tipo de persona? Sí. ¿Sabes? Como que me lo sigo preguntando. No lo sé con certeza, pero lo que sí te puedo decir, Jorge, es que, digamos, en el camino se me han presentado personas que sí han impactado positivamente en mí. Sí. Era, como te conté, tenía problemas de comportamiento. Me expulsaron del primer colegio, me expulsaron de un segundo colegio, fíjate, o sea, realmente me portaba mal, o sea, simplemente era como, no tenía problemas, digamos, con la academia, es decir, a mí se me hacían fácil las clases y todo. Sin embargo, era el tema del comportamiento, o sea, la maestra decía, bueno, vamos a cantar todos y yo empezaba a hacer ruidos raros, por ejemplo, ese tipo de, ¿sabes?, de querer molestar. Y entonces, bueno, me expulsan del primer colegio, del segundo colegio también. Ya mis papás sentían que la perdición total. Y finalmente siempre lo cuento en las historias, fíjate, porque realmente esa persona me ayudó. Mi mamá tenía una amiga que tenía un colegio, pero ese colegio era experimental, fíjate, Jorge. Entonces ella tenía las clases, por ejemplo, en cabañas, las salidas a recibir al campo, había un gran campo ahí. Y, digamos, se preocupaba mucho por saber cómo estaba, o sea, la directora. Entonces tú decías que la directora se ponga a preguntarme, o sea, como qué tan importante soy, o sea, como que te hacía sentir importante. Me recuerdo que en el primer colegio siempre habían niveles de idioma, entonces inglés A, B o C. Si estabas en la C era porque eras recleto, si estabas en la D, ¿sabes? Y ella como que cambió eso, o sea, nunca hizo una clasificación, sino que siempre, bueno, todos los grupos van a estar aquí y vamos a abordar temas. Y los temas, digamos, vamos a hacer este grupo A, este B. Realmente estaba clasificando, pero de una forma diferente. Entonces, me recuerdo que ella me dijo, mire, Silvia, la estaba observando
Eso te estoy hablando ya en el último año. Y yo veo que usted es buena para sistemas. ¿Por qué no se mete a un curso extra de sistemas? Y vamos viendo. Y ella fue la que me dijo, fíjate, o sea, tuvo esa visión conmigo. Y así fue con cada uno de los alumnos. Entonces dije, bueno, tal vez esta señora tiene razón, ¿verdad? Y me metieron a un curso de programación, fíjate. Me recuerdo que era en Fox. ¿Qué años eran? Ay, era tal vez como el 93, 94, por ahí. Estaba medio naciendo el internet. Y sí, no, olvídate. La época de las .com, todo estaba muy nuevo. Sí, era incluso muy salvaje en esa época. Y la programación era pura. Sí. ¿Verdad? Entonces, me acuerdo que aprendí Fox, empecé a hacer bases de datos, digamos que aprendí y me gustó, fíjate, Jorge. Porque entonces realmente la computadora me estaba retando. O sea, realmente ella no podía pelear, yo no podía portarme mal, ¿sabes? Como que me empecé a portar mejor. O sea, como que me hubiera neutralizado de alguna forma. Entonces me gusta contarlo porque como la perspectiva de esta directora cambió, por lo menos en mí, en la forma de ser. Que en paz descanse, por eso porque se murió, pero realmente yo siempre se lo agradezco a ella porque sí. Tu enojo, ¿no? Como sí, ella cuando entré a la universidad, digamos que entré súper, digamos no madura, ¿verdad? Pero sí te puedo decir con los pies aterrizados. Wow, qué interesante. Y entraste a sistemas. ¿Qué fue lo primero con lo que te topaste? Bueno, entonces... Seguro no había muchas mujeres. No, pero sí, no habían. Y lo que pasa es que cuando entro cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el colegio, digo, bueno, voy a estudiar sistemas. Y mi papá me dice, mijita, sistemas, ¿estás segura, va? O sea, como que eso era realmente chino. Sí. Entonces me puse a investigar en qué universidades habían sistemas y todo. Me habían dicho que la Marroquín era muy buena tenía un buen programa. Entonces dije, bueno, voy a ir a averiguar, hice mis exámenes de admisión, o sea, ¿sabes? Como que con aquella seguridad. Y yo venía feliz porque había hecho ciertos programas que habían estado súper bien. Y dije, bueno, yo soy la Master Universe en programación. Y entonces entro a la universidad, éramos solo 7 mujeres y la clase era tal vez unas 50 personas. Wow. Entonces ahí inicio y realmente la Marroquín tenía un programa en donde ayudaban al ejército, a los soldados, a las personas, ¿verdad? Que estaban en el ejército, a estudiar sistemas. Entonces, encima de todo, no solo eran hombres, sino que eran miembros del ejército. Entonces, así como yo sentía súper raro, me recuerdo una vez que mi vecino, ¿verdad? Abre su maletín, era su maletín. Y entonces, cuando veo, había una pistola dentro del maletín. Imagínate, en la universidad, yo así como, ok. Aquí vengo a la guerra. Pero bien protegida sí estaba. Sí, bien protegida estaba. No, eso me llamó la atención, pero realmente así fue como inicié la carrera de sistemas. Totalmente un reto, Jorge, porque ahí el segundo año yo me doy cuenta que no me gusta. Wow. O sea, eso sí fue así como fue... Pero ¿no te gustaba en sí como las clases o el ambiente? No me gustaba, no, el ambiente me encantaba, las clases eran buenas, simplemente me di cuenta que yo no quería pasar mi vida programando. O sea, no me gustaba en sí la programación. Entonces, ahí hago una reflexión, fíjate, y digo, bueno, ¿será que sigo, no sigo? Pero dije, no. Y lo que me mantuvo ahí fue que mi papá me estaba ayudando a pagar la universidad, o sea, él me pagaba la universidad. Y dije, no, yo no puedo hacerle eso a mi papá, ¿verdad? O sea, es como decirle, mira, te tiro todos los 2 años que tú me has ayudado, ¿sabes? Como que, entonces dije, no, yo no puedo hacer eso, voy a seguir y vamos a ver qué pasa. Entonces, digamos que ese sí fue un punto de decisión para mí importantísimo porque dije, no, primero es eso, ¿verdad? Para mí era importante. Entonces, continué. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, Jorge. Porque después, digamos que los primeros años eran pura programación. Nosotros llevábamos 8 programaciones. Entonces, pero ya después se cambió a administrativo porque yo estudié licenciatura en sistemas. Y la licenciatura, a diferencia de la ingeniería hace de caso que tiene 16 programaciones, la licenciatura tenía 8 y las otras 8 se dividía en la administración. Entonces se volvió más bonito porque entonces ya eran clases más de administración, liderazgo, organización, cómo montar un departamento de informática, cómo, qué personas son las que tú necesitas para instalar una red. Entonces me empezó ya a gustar, ¿verdad? Entonces yo creo que fue una buena decisión. Ok, qué interesante. Digamos, dentro de las clases, o sea, contame un poquito cómo o cuáles fueron los mayores retos que encontraste ahí.
Como- Mira, en principio de género, o sea, eso siempre lo he dicho, ¿verdad? O sea, éramos muy poquitas mujeres y más hombres, entonces tenés que aprender a lidiar. Y más que yo venía, digamos, de los colegios que había estado, que me habían expulsado era solo de mujeres, imagínate. ok. Menos mal tenía hermanos, entonces ahí sabía defenderme. Claro, ¿verdad? Me entrenaron bastante. Y al último año sí era mixto, ¿verdad? Que también eso creo que cambió, pero primero de género, ¿verdad? Porque, no, las mujeres no programan. Y, o sea, sí. Si habían ciertos comentarios quizás que te hacías, Sí, sí. incluso hasta maestro, seguro. Mira, maestros no, pero digamos, los maestros, digamos, internamente esperaban de que los grupos estuvieran conformados más por hombres, o sea, casi que una mujer en un grupo y, ¿verdad? Sí. Entonces, pero entonces, digamos que empecé eso y aprendí a lidiar con eso. Entonces dije, no, aquí no, yo no le voy a hacer tripas corazón, ¿verdad? O sea, aquí para adelante. Sí. Y mira cómo es la vida. En el segundo año, bueno, todos mis compañeros ya trabajaban y repilas programando en grandes empresas de programación y ganaban pues bien, se podría decir. Y entonces aquí veo mi primer regalo, Jorge. Yo digo, no, en el segundo año yo necesito trabajar porque la programación, quiera que no, es práctica. O las redes. Entonces yo empiezo a decirle a mis compañeros, miren, fíjense que estoy buscando trabajo. Entonces, si ustedes me pueden referir, yo muy feliz. La cosa es de que una amiga me escuchó y me dijo, mira Silvia, fíjate que donde yo estoy hay un programa de Naciones Unidas que es en una institución de gobierno y necesitan instalar un sistema. Entonces, ¿te querés venir? ¿Te querés venir a la entrevista? Yo digo, bueno, sí, me quiero ir a la entrevista. Re bien, ¿dónde es? Mira, es en la zona 1, no sé qué. Cuando llego a la entrevista me dice, mire, usted está aceptada. ¿Sabes? O sea, la entrevista, eso fue lo que duró. Usted entra a este ministerio, que era uno de los ministerios más importantes de ese gobierno, y usted lo que tiene que hacer es instalar este sistema, era un sistema ruso. Okay. Entonces usted tiene que instalar este sistema, tiene que capacitar a las dependencias de esta institución y tiene que hacer que ingresen, porque el sistema se trataba de controlar todas las obras públicas que estaba haciendo el gobierno por ministerio, ¿verdad? Entonces, bueno, dije yo, perfecto. O sea, yo dije sí. Y bueno, ¿y cuánto me van a pagar, verdad? Y entonces, bueno, eso no se preocupe, su contrato ya va a salir. Mira, hace caso, te voy a dar un ejemplo, porque no eran esos montos, ¿verdad? Pero un ejemplo. Mis compañeros que eran pilísimas en programación, que estaban en estas empresas, hace caso que ganaban 1,000, un ejemplo. A mí en ese momento, en ese proyecto me ofrecieron 4,000. Wow. O sea, era una cosa, así era la diferencia. Y yo llego feliz a la universidad, Jorgita, ya tengo mi trabajo. Mi primer trabajo y sueldazo. Mi primer trabajo, sueldazo, pero mi felicidad era que ya me habían aceptado. O sea, yo sí lo miraba como imposible. Yo decía, pero ¿quién me va a contratar si no tengo experiencia, sabes? Entonces veo la mano de Dios ahí. Realmente veo la mano de Dios porque yo dije, bueno, yo quiero trabajar y sale esa mi amiga que me refiere. Y segundo, ¿cómo va a ser la entrevista? Esos nervios, esos miedos. Cuando llego me dice, usted está contratada. Ok, perfecto, de una vez. Y aquí vienen los valores, Jorge. Vienen los valores porque mi jefe nunca nos estaba viendo, el jefe, digamos, porque nosotros estábamos repartidos en diferentes lugares. Entonces... era bastante gente. Era bastante gente. Entonces mis compañeros a las 11 de la mañana tú los mirabas y se iban que a McDonald's, que a tomar café y me decían, sí, y yo no, yo tengo que terminar, tengo que capacitar, tengo que ingresar las obras. O sea, siempre fui responsable en ese sentido, ¿sabes? O sea, no abusaste de la posición o el trabajo. Nunca abusé y lo hubiera podido hacer, ¿sabes? Entonces, y no. Que eso es algo bien como, no, bueno, lo que tú hiciste no es tan común. No. Porque mucha gente de gobierno es muy acomodada. Sí. Como de, bueno, igual no me pueden despedir tan fácil. Sí, o la hora del café y realmente acá sí que es una obligación. Refacciones, un almuerzo, un desayuno. Sí. No sé cómo estará ahora, pero digamos que en ese entonces no tenía yo jefe donde yo estaba, o sea, y yo realmente a mi jefe le hubiera podido decir, mire, si estoy trabajando, porque yo tenía que ir a visitar a las dependencias, no estaban 100% en un solo lugar. Entonces yo podía decir, mire, me fui a Caminos, ¿verdad? Porque me había tocado el Ministerio de Comunicaciones, me fui a Caminos pero no, fíjate, Jorge, entonces, y después vienen las recompensas, y eso es algo que sí quiero mencionar, porque realmente puede ser que nadie te esté viendo, pero allá arriba sí está el gran jefe, ¿verdad? Y ese te ve, y entonces cualquier cosa que tú hagas que no esté correcta, te regresa de vuelta con una lección. Sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces, nunca abusé, fíjate, y mira cómo es la vida. Entonces, cuando evaluaron todos los ministerios, el que mejor estaba era el Ministerio, el mío, el Ministerio de Comunicaciones. Sí. Porque realmente me había dedicado a hacer lo que había que hacer. Me había fajado, mira, normalmente entraban a las 9, yo entraba a las 8.
Y eso sí, a las 5 salía despetacada, ¿verdad? Porque me iba a la universidad a seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, realmente la lección acá es que mis compañeros, que eran súper pilísimas y que, bueno, los quiero mucho, ¿verdad? Y todo, enojados, porque yo ganaba más, o sea, estaban enojados. Ok. Y ya querían renunciar a sus trabajos y dicen, no, miren, esto es un proyecto especial, tiene una duración, y efectivamente duró solo 2 años. Entonces, y ahí es cuando ya surge mi otro cambio. ¿Qué pasó? Pero, Chan, 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 chan. digamos, en esa época, contame un poquito como el contexto de qué se programaba, qué existía en esa época. Porque me lo imagino así medio rústico, ¿no? Sí. Como esas computadoras dinosaurios. Sí, sí. ¿Cómo era? Como contame el contexto de esa época. Mira, depende, porque si habían recursos, tenías buenas máquinas, que aunque eran máquinas, digamos, hoy por hoy ya obsoletas, ¿verdad? En ese momento eran la última generación. Okay. Y entonces yo estaba en el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones era importante porque una de las principales agendas de ese periodo, de ese gobierno, era la infraestructura. Okay. Entonces, Tenían buen equipo y tenían presupuesto. Entonces, el departamento de informática era súper completo. Yo tenía la última computadora. O sea, en ese sentido, en tecnología no sufrí. Okay. Y digamos, ¿en qué se programaba? Pues en el famoso Access, que no sé si te acuerdas, no sé si lo sabes, pero algunos que tal vez me escuchen, de Microsoft. Entonces era de Access y entonces tú programabas, hacías las bases de datos y la interfaz era bastante fácil. Okay. No era como Fox, que yo te conté que aprendí, o en la universidad que nos enseñaron Assembler, y bueno, era una programación que de verdad era para decir no me gusta, no me gusta, o sea, sí le tiene que gustar a alguien, ¿verdad? Okay. Pero entonces siempre hubieron, ¿verdad? Todo el tema de bases de datos, de programación, de relación, ¿verdad? Entonces, en ese entonces se miraba eso, nada web y nada, digamos, y el internet apenas surgía, te conectabas, ¿sabes? Los con primeros navegadores. los navegadores y te conectabas a través de la línea telefónica. Entonces, en mi casa, cuando iba con la compu, y mi papá, dejen de estar usando la línea, mis pacientes me llaman, que no sé qué. Yo tenía que colgar, ¿sabes? Porque usabas la línea telefónica para poderte conectar a internet. Entonces, era difícil, era pelea, ¿verdad? Pero la verdad es que digamos aquí la lección es ese anhelo que yo tenía de trabajar, de encontrar un buen lugar en donde yo pudiera aprender y ganar experiencia, se dio. Sí. ¿Verdad? Interesante. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Bueno, entonces el siguiente paso. Como un cambio, me imagino. Sí. Entonces, digamos, la mano de Dios la vas viendo, ¿verdad? Al principio ves cómo me mueven a un colegio en donde realmente me ayudan a encontrar mi camino. Bueno. Segundo, la decisión que yo tomo de continuar y fue por realmente honrar lo que mi papá me estaba ayudando. Tercero, el trabajo en el que entré. O sea, entré tan fácil, Jorge, es cuando las cosas se dan. Sí, ya ¿sabes? era para ti. Era para mí. Y la cuarta, digamos que fue cuando entonces termina el periodo de ese presidente que estaba en ese entonces y lógicamente el nuevo entraía a todos sus jóvenes y a todos sus para continuar el proyecto. Entonces dije, ay, me quedé sin trabajo. Bueno, no importa. Me voy a dedicar a hacer mi tesis, o sea, ya me voy a graduar, ¿verdad? Porque era casi que el último año. Y bueno, ya tengo experiencia. Y realmente sí que agarré experiencia, Jorgito, porque lidiar con la gente ahí era difícil. Eso es para otro podcast. Pero entonces viene la intervención y bueno, me quedé sin trabajo. Bueno, voy a empezar a buscar otra vez, pero sin afán, ¿sabes? Sin afán y sin... Y en eso me manda a llamar el que era el jefe en ese entonces, ¿verdad? Y me dice, mire, Silvia, fíjese que vamos a poner un emprendimiento de páginas web. Y realmente pues hemos visto su trabajo, hemos visto cómo usted se desarrolla, su liderazgo, ¿verdad? Y entonces queríamos ver si usted quiere venirse con nosotros y le pagamos lo mismo. Ahí siguen en los 90s, ¿no? Ahí estábamos en el 99. Ok. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y eso de páginas web qué es? Yo no, eso no le aprendió en la universidad, ni otra vez el miedo, ¿verdad, Jorgito? Usted no se preocupe, me dice, usted va a recibir todo mira, me dieron unos cartapacios enormes, usted se tiene que leer nada más esto, ¿verdad? Y entonces, y re fácil, no se preocupe. Bueno, dije, entonces cuando no había ni siquiera terminado el contrato, cuando ya tenía otro trabajo. Entonces yo feliz de la vida, ¿verdad? Entonces todos mis compañeros otra vez, sí, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Verdad? Así como muy pendientes. Pues ya tengo otro trabajo, ¿ve? Les cuento. Les notifico. ¿Y de qué va a hacer? Que no sé qué, de páginas web. Entonces, otra vez, ¿verdad? Lo mismo. Lara, nosotros seguimos programando porque pasó todo ese tiempo que te estoy contando y ellos seguían programando. Okay. Y que realmente una colaboración bastante buena porque hicieron un sistema bastante bueno que ayuda
hoy por hoy a muchas empresas, ¿verdad? Un ERP. Pero entonces a lo que voy es, realmente yo sí fui como un sub y baja, ¿sabes? Y como mucha aventura. Y entonces entro a esta empresa y entro a Solución Web. Ok. O sea, era los inicios de Solución Web. Era el inicio de Solución Web, sí. Ok, y desde literal. el inicio se llamó así. Sí, desde el Ok. inicio se llamó así, Solución Web. Ok. Y bueno, entonces para mí era familiar porque las personas que estábamos ahí, que éramos 4, éramos compañeros del otro proyecto. O sea, no éramos desconocidos. Entonces había Ok, ya se mucha... sabían cómo trabajaban. Ya sí, ya sabíamos mucho el ritmo, sabíamos las horas. Ok. Porque eso sí, Jorgito. Yo siempre les decía, miren, yo tengo que salir de aquí lo máximo a las 6, porque a las 6 empiezan las clases. Entonces la oficina estaba en la zona 9, en la Marroquín pues estaba en la zona 10. Y bueno, me hacía nada a la universidad y después a veces me tocaba regresar, fíjate. Mm, Porque si no solo estabas aprendiendo, sino que a la vez te comprometías ya Estudiando. con clientes. O sea, ok. ya no era lo mismo el gobierno. Ok. O sea, aquí sí estábamos trabajando con la empresa. Entonces, tú a la empresa no le puedes quedar mal. Claro. O sea, contame cómo fue los inicios de Solución Web. O sea, cómo era conseguir clientes al inicio cuando en esa época era bien raro páginas web. Sí. Me imagino que a las empresas en chino les hablaban. Ah, sí, definitivamente en otro idioma, en código Morse, y una cosa nada que ver. No, sí, entonces entro y entonces digo, bueno, entonces, ¿dónde voy a programar? Mire, usted aquí no va a programar, me dijeron. Usted lo que va a hacer es vender. Vender. Y yo así como, pero si yo nunca en mi vida vendí un lápiz, ¿sabes? O sea, Siempre tras bambalinas, ¿no? sí, Como en la sí, computadora. en la ahí. computadora y todo lo. Pues sí, pero como usted es la única mujer, porque eran 3 hombres y una mujer, ¿verdad? Entonces, y él va a diseñar y él va a programar, o sea, de una vez nos pusieron las tareas, ¿verdad? Entonces dije, a la chucha, ¿cómo voy a hacer para vender? O sea, no sé ni hacer un plan de negocio, no sé hacer, no sabía realmente, eso sí, la universidad no me lo enseñó, Claro, ajá. ¿verdad? Cómo hacer un plan de negocio en aquel entonces, ¿verdad? Yo imagino que hoy por hoy tal vez ya lo hacen, ¿verdad? Pero yo era más sistemas, eso sí, mi mente muy estructurada, ¿me entendés? Porque para hacer los sistemas necesitas hacer algoritmos y bueno. Entonces, bueno, empezamos, ¿verdad? Entonces dije, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues por la familia primero. Miren, fíjense que estoy haciendo esto. Y entonces, bueno, sí, entonces si sabemos de algo, o alguien, o en mi trabajo, lo que sea. Y entonces, mi familia es de Petén, fíjate. Ok. Entonces, habían varios hoteleros allá, que hoy por hoy todavía están. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué, Silvia? ¿Cómo vamos a confiar? Le compramos la página. Y entonces empecé con hoteles de Petén. Y cómo, a ver, me llama mucho la atención cómo era tu pitch de ventas. Y mi pitch de ventas en ese Hazte cuenta entonces. que yo soy una empresa de esa época y cómo me vendías Sí. una página web que Mira, era como yo lo medio raro. que les decía es, mira, tú tenés tus brochures ahorita y tenés todo esto, pero lo que está pasando en otros lados, o sea, mi speech era mucho lo que estaba pasando en otros lados. Ok. Entonces, si era hotelería, me ponía a investigar, ¿verdad? Y decía, mira, fíjate que estos otros hoteles, esto es lo que tú tendrías. La gente de fuera te va a poder ver, va a poder ver tus fotos. Entonces, y la comunicación, porque la gente se comunicaba por teléfono o por carta, ¿sabes? O por el famoso fax. Entonces, me decían, sí. O sea, lo bonito de esto, Jorge, es que cuando tú tenés una empresa, aunque sea hace 100,000 años, ¿sabes? Tenés ese chip de cómo puedes innovar y cómo puedes mejorar. Y eso siempre de no lo vi. quedarte atrás. De no quedarte atrás. Eso siempre lo vi. Entonces, a pesar de que no entendían, y hoy por hoy te puedo decir que sin entender muchos, no entendían cómo funcionaba y para qué servía, confiaron. ¿Sabes? Me dijeron, bueno, hagámosle, démosle, cuál va a ser mi correo, cómo funciona. Y bueno, tocaba mucha capacitación. Eso sí, Jorgito. Entonces, empecé a entender cómo era el pitch. Y empecé a identificar a qué reaccionaba la gente. Y sigue siendo la misma, fíjate, Jorge. Okay. Es el síndrome de FOMO. Claro, Ajá. el miedo a perderte A perderse de algo ¿verdad? bueno. Ajá. Ajá. O sea, ¿qué está sucediendo? Yo no estoy ahí. Ese no falla para los vendedores que me están escuchando. Es así como, bueno, si no lo querés tener, bueno, va a estar ahí, sí que. Ahorita siento que muchas empresas están sintiendo FOMO con la IA. Sí. Como de, demasiado. Puches, todo está pasando tan rápido. Y a eso sumarle la ansiedad. Sí, a eso sumarle la ansiedad, porque eso sí te puedo decir la diferencia. Antes así como, bueno, vea la gente a su ritmo, pero sentían ahora eso. todo está así, volando. Y esa ansiedad que te realmente sentís que la IA te atropella, ¿verdad? Es una cosa abrumadora. Es muy diferente a lo que te cuento de hace 25 años. Sí, totalmente.
¿Querés que tu empresa tenga su propio podcast o te gustaría impulsar tu marca personal? Descubre la mejor forma de conectar con tu audiencia, crear una comunidad y tener más clientes potenciales a través de tener tu propio podcast. Incluso si no tenés nada de experiencia. Visita la página podcastero.com o dale clic al enlace en la descripción y aprenderás a crear tu propio podcast desde cero con una masterclass totalmente gratis. Seguimos con el episodio, pero nos vemos en la masterclass. Wow. ¿Y cómo fue? Porque tú me has contado anécdotas donde literalmente vendían de puerta a puerta. Sí. O sea, contame cómo era literalmente Bueno. ir. Entonces nuestra estrategia de ventas, nuestro principio era nuestra rosca. La rosca más como la cebolla, ¿verdad? Vas por el corazoncito y entonces empezás con tu rosca, con tus conocidos, tus amigos, tu familia. Pero eso se acaba bien rápido. Entonces, pero en ese ínterin, viene Philip de Estados Unidos. Él era socio capitalista y entonces, pero él no vivía en Guatemala. Y entonces él viene a Guatemala y entonces dice, bueno, entonces ahora yo me voy a encargar de solución web, con permiso, ¿verdad? A todos los que estaban ahí. Como que, bueno, ¿quién es mi equipo? Y nosotros 4, ¿verdad? Estábamos ahí. Y entonces, bueno, ¿quién es la de ventas? Preguntó, ¿o quién es el de ventas? Entonces, bueno, yo, ¿verdad? Bueno, entonces te voy a enseñar porque yo vengo de ventas. Y yo lo que vengo es de vender baterías y ahí, como le hacíamos, era así. Y lo que teníamos que hacer eran 10 llamadas para que nos salieran una y siempre el tema del 10%. O sea, él ya venía con bastante experiencia en ventas. Sí. Eso me ayudó un montón porque entonces yo, digamos que con mi rosca y empíricamente iba identificando poco a poco, digamos, a qué reaccionaba el cliente. Pero aquí fue como una inyección, ¿sabes? Así como, no, mira, a mí me ha funcionado a veces, ya venían otras ideas. Claro. Y venía otra ya forma. Un mercado totalmente diferente y mucho más grande. Sí. O sea, ya casi que aprendiste de una vez de un mentor de ventas que sí. hizo. Es como que a través de sus ojos, digamos, logré ver lo que no estaba pasando en Guatemala, ¿sabes? Sí. Porque entonces me contaba, ¿verdad? Mira, nosotros, y mira, un sí, siempre me decía, un no es un tal vez y un tal vez es un sí. Así que tú no te preocupes, Vita, si te dicen que no es un tal vez. Y mira, necios los dos, o sea, como que... Y realmente aprendí, porque yo estaba como una esponja, ¿sabes? O sea, yo estaba así como... ¿Cuántos tenías ahí? Tendría tal vez unos, ¿qué? 21, 22. Sí, wow. Pura Estabas todavía en la U. Todavía estaba en la U, ya estaba... Chance U. Sí, wow. Estaba en 4º año en la U. Y entonces tendría como 22. Y entonces estaba pura esponja. Entonces eso era lo bonito, ¿verdad? Porque mi mente estaba totalmente dispuesta a recibir. Sí. Y lo apliqué tal cual. Y funcionó. Entonces lo que hacíamos era llamar, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer por lo menos unas 60 llamadas o unas 100 llamadas diarias para que nos salga el 10%, ¿verdad? Que era más o menos la referencia que teníamos. Y para que entonces nos digan que sí. Pero digamos que para que sucediera esa masa, pues tampoco éramos telemarketing, ¿verdad? Ni nada. Entonces hicimos una alianza con una institución en donde tenía exportadores, que era la Hexport. Entonces hicimos una alianza y ellos nos pasaron su base de datos. Tendrían en ese entonces, no sé, unos 600 miembros. Y de ahí nos pasaron todos los listados y a llamar en frío, a hacer presentaciones. Me tocó, digamos, negociar con todos los ejecutivos de cada comisión, porque había una comisión para agricultura, una comisión de mango, una comisión de berries, ¿sabes? Como que cada quien tenía sus comisiones y cada comisión tenía 20 miembros, 22 miembros. Entonces, lo que hacía yo con los ejecutivos es, mire, denme un chance. A las 7 de la noche me decían, se lo pongo puro visitador médico para yo poder presentar qué es lo que estamos haciendo a los exportadores. Entonces, véngase pues, Silvia, pero a las 7 de la noche en el punto de agenda. Y ahí me iba yo, ¿verdad? Y también Philip, me recuerdo que basta, bueno, entonces doy la presentación yo. O sea, como que nos fuimos turnando. Dábamos las presentaciones y mira, así es como funciona. Y mira, siempre salían negocios ahí. Entonces, realmente de movernos, ¿verdad, Jorge? De llamar, de conseguir visitas, de hacer capacitaciones, demostraciones. Ir de puerta en puerta. Y literalmente de puerta en puerta. Cuando sentimos ya teníamos un montón de clientes. Pero era porque, mira, no parábamos. Y eso sí era otro, lo mismo, fíjate, Jorgito, nadie te está viendo probablemente, pero tú tenés esa... conciencia de que las cosas las tenés que hacer en el tiempo que tú estipulaste que le ibas a hacer. Sí. Ahí me atrasé como 6 meses en la U, porque sí, realmente era un chanzal, ¿verdad? Entonces mi tesis la hice sobre esto, sobre los exportadores, fíjate,
cómo los exportadores realmente incrementaban su visibilidad y su posicionamiento a través de las páginas web. Entonces, y cómo agilizaban negociaciones con el correo electrónico, porque en ese entonces el correo era algo así como Lo máximo. Sí. astrofísico. Totalmente. Sí. ¿Qué correo existía en esa época como el Mira, el Hotmail. El Hotmail, sí, Y el definitivamente. Yahoo creo que también estaba El como un poquito- Yahoo, en Guatemala el local era el Intelnet. Puchicas, eso sí en mi vida la he Sí, escuchado. ese era de lo que antes, claro, era Guatel lo que era antes. Ajá. Entonces el Internet era importantísimo, pues, porque la gente creaba su correo, que era como decir un Hotmail. Ajá. Pero yo siento que hubo más adopción con estos correos como Hotmail, porque era súper fácil. O sea, los gringos siempre son especialistas para hacer las cosas fáciles, Sí. ¿sabes? Entonces, como Simples. que simples. En cambio, el Internet, tenías que llamar a un ejecutivo, como que te están poniendo el cable, ¿sabes? Sí. Entonces, era un poquito más complicado, pero sí mucha gente usaba Internet. Wow. Y a ver, quisiera meterme un poquito a explorar esta parte de ventas, porque me parece muy valioso esa parte. ¿Cómo reaccionabas al no? O sea, porque de tanta puerta, de tanta llamada, mucha gente te decía que no. Ajá. Mira, manejar no es bien difícil y más, digamos, por el background que te cuento, ¿verdad? Sí. Que, o sea, ¿quién me dice que no a mí si todo era Claro, la ajá. silmita, sí, ¿verdad? Y entonces, mira, el no era como, y ahí sí que apliqué lo que el Philip me decía, ¿verdad? O sea, un no es un tal vez. No. Entonces, bueno, dejas siempre la puerta abierta, ¿verdad? Tal vez ahorita no lo quiere. Aplicas un poco la estrategia del FOMO. Bueno, pues está bien, me voy. Me voy, Ahí no me vuelvo a buscar. pero no me vuelva a buscar. Me voy, pero sabe que se va a perder de bastante. O sea, sabes, como que dejábamos siempre la puerta abierta. Hay gente que no acepta un no y hasta se pelea con la persona, ¿verdad? Sí. Y ni siquiera te tiene que decir nada, sino que con la actitud te dice, está bueno, entonces no me va a perder el tiempo prácticamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, no, en el caso de nosotros, mire, pues, y si no quiere esto, entonces quiere el otro. Nosotros teníamos, digamos que un servicio no dependía 100% del otro. O sea, había gente que nos podía comprar solo el correo y tal vez no hacer su página web. Ujú. O las personas solo querían registrar su dominio por puro registro de marca, Sí. pues entonces decíamos, ¿sabe qué? Empiece con algo pequeño, no se preocupe, compre su nombre de dominio. En aquel entonces los vendíamos en $250, imagínate. Lo que hoy te cuesta 17, 5, no 12 sé, dólares al dependiendo, año. así, Ajá. exacto. Aquí eran $250 ¿Cómo, al año. cómo se compraban dominios en esa época? O sea, porque claro, ahora hay plataformas y tarjetazo y es rápido. Sí, Pero en esa época, ¿qué? mira, O sea, ¿de siempre. quiénes eran los dominios? Mira, No. Estados Unidos regulaba eso Ok. a través de la ICANN y la ICANN tenía registradores en ese entonces autorizados y como no se permitía el monopolio, Sí. necesitaban no solo que fuera un registrador, sino que hubieran varios registradores. Entonces, no habían tantos como hoy, digamos, ¿verdad? Pero sí, nosotros nos registramos en Estados Unidos, hicimos todo el trámite. Y entonces ya nosotros no éramos entes registradores, pero sí trabajamos con un registrador autorizado. Ok. Y entonces nosotros comprábamos todo y aún sigue siendo así, Ujú. es regulado por Estados Unidos. Hoy creo que ya se ha ido ampliando, ¿verdad? Mm. Pero sí, sí, siempre hubo orden en ese sentido. Ya, Y toda la tecnología que usábamos era en Estados Unidos. ya. ¿Cómo eran las páginas web de ese entonces? Mira, eran... medio rústicas Sí, incluso, ¿no? sí. Nosotros hicimos cabal un podcast Ajá. recientemente con la primera diseñadora. Café Digital, por cierto. Café Digital, por Sí, cierto, es un anuncito. Con la primera diseñadora que tuvimos y estábamos hablando justamente, las páginas se construían a pedazos. Mm. O sea, no habían CMS como hoy lo existen, como WordPress o como Joomla, Drupal, Claro. Wix, ¿verdad? Todos esos que existen. Era bien difícil porque había que diseñarlo, había que partirlo en pedazos y había que unirlo en programación. Ujú. O sea, tenías que usar el lenguaje de programación de Internet, ¿verdad? HTML, pero tenías que unirlo con el diseño. Entonces, y a veces la gente, olvídate, quería que la cosa saltara, brillara Ajá, y ¿no? de todo, No era tan llorara. fácil, No, yo creo que las exigencias de antes eran peores que las de ahora. Wow. Lógicamente, porque la gente estaba, o sea, tú cuando llegabas le dabas la imaginación que quería la Claro, persona, pero, pero a la hora, los programadores y los Era diseñadores como el me pueden matar. arquitecto a que se imagina no sé qué, Sí. pero el ingeniero se lo lleva a la chingada. Mira, a mí la gente de operaciones me odiaba. Eso sí te lo puedo decir que Ok. en empresa
era así como, ala, ahora ahí viene la Silvia y ahora qué proyecto trae, ¿sabes? Porque era así como, sí se puede hacer y no se preocupa, o sea, tú le das... del cielo y las Tú le das alas a la imaginación, ¿sabes? Entonces la Mara quería, digamos, que tuviera mucho movimiento, que tuviera música. O sea, creían, pienso yo, que era un comercial de los que mirabas en televisión, porque lógicamente eran a lo que estaban expuestos. Sí. Entonces nosotros decíamos, mira, no, la gente tiene conexiones muy bajas, o sea, la gente no lo va a ver, es muy tardado. Y la gente te decía, a mí qué me importa. ¿Verdad? O sea, había gente así, había gente más, ¿verdad? Y ahí era la web nada más de computadora, ¿verdad? No estaba como el celular. No, nada de eso. Los celulares eran, ¿verdad? Después. Eran frijolitos. Claro. Entonces, básicamente nos tocaba, ya después nos tocó y nos metimos en muchos problemas, Jorge, porque no, es que eso fue lo que usted no me prometió eso y, ¿verdad? O sea, como que como le dabas alas a la imaginación, entonces ya cuando los aterrizabas ya no les gustaba, ¿verdad? Pero entonces, digamos que también fuimos aprendiendo con el mercado. Cada vez hubieron más personas digamos, colegas que pusieron sus empresas y pues ahí fueron, algunas ya no existen. Entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Después de 25 años. Qué locura. A ver, ahí te comiste muchos años, ¿no? Pero porque son 25 años, que por 25 cierto, años. felicidades. Muchas gracias. Pero sí, Estamos de manteles Este año largos. es de manteles largos, 2025, 25 años. Está Sí, curioso. sí. Me encanta. Quisiera saber cómo o en qué momento pasó o en qué año o a los cuántos años de trabajar en Solución Web. O sea, pasaste de ser, digamos, como de una posición de empleado Sí. a dueña. ¿Y cómo cambió ese mindset también? Porque, o sea, tu caso es bien curioso porque ocurre un cambio de mindset, ¿no? Ujú. De pensar ya como dueño. ¿Cómo fue esa transición? Mira, eso me lo han preguntado varias veces y yo lo que digo es que nada cambió. Ok. O sea, como que lo que dicen es toda la vida te cambió. No, nada cambió. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, digamos que empezamos con 0 clientes que te conté, a construir, ir a visitar, algo que sí hizo mi jefe en ese entonces, que era Philip, Ajá. mi mentor, y verdad, yo se lo sigo viendo como mi jefe, ¿verdad? Que toda la vida mi jefe y todo, Sí. pero más que mi jefe, mi mentor, ¿sabes? Porque me enseñó muchas cosas. Más que eso, él siempre me enseñó como a verlo como dueño, Ok. ¿verdad? Entonces, mucho también tiene que ver el mentor que tú tenés al lado, ¿verdad? Entonces, no, hombre, Silvita, si te confundí, no te preocupes, hombre. O sea, como que me dio como un montón de herramientas en donde ya mi mindset era de dueño. Ya. Ya mi mindset era de dueño. Y a los 3 años que pasa eso, él me manda a llamar y me dice, mira vos, Silvita, fíjate que yo la verdad es que mira todo lo que hemos construido, teníamos como 300 clientes, una cosa así, yo, sí, y la verdad es que ganaba un montón, o sea, sí me pagaban súper bien y me ganaba un montón de comisiones porque vendía Sí, como ventas loca, es ¿verdad? comisión. Mira, a mí me fascinan las ventas, hoy por hoy, al principio decía, pero ¿qué voy a hacer? No, pero hoy digo, no, las ventas es, Ajá. ¿por qué? Porque uno conoces gente, Sí. conoces otros negocios y ganas. Claro. Entonces, me dijo, mira, todo lo que hemos construido y todo, yo quisiera pues darte una participación porque tú te lo mereces. Yo, mire, no, ni se preocupe, no se preocupe. Como que no, gracias, no se preocupe, pues, porque sentía también que era, Más responsabilidad. no era más responsabilidad, sino, no sé, como que sentía que no, en ese momento, no era que no lo mereciera, porque no sentía eso, pero sentía como, no se preocupe, o sea, yo estoy haciendo mi trabajo Claro. y usted me paga por eso, y yo estoy muy agradecida, o sea, yo estaba eternamente agradecida porque Sí. estaba en algo que realmente me gustaba, porque era tecnología y era ese reto, ¿va? De esos no todos los días, ¿verdad? Que eso me retaba a mí cada vez más. Entonces, pero me dijo, no, te lo mereces y te lo mereces y te lo mereces. Y lo hizo con otras 2 personas también, ¿verdad? Entonces, los que habíamos empezado. Eso es como honrar, él decía, ¿verdad? Que era como honrar el trabajo que tú estabas haciendo. Entonces, no me cambió el mindset, sin embargo, digamos, le echábamos más ganas, ¿verdad? Porque era el doble. Y ya era, Y me da risa ya era porque... algo tuyo, ¿no? Y me da risa porque a mí como 2 o 3 jefes o dueños de agencias de publicidad me dicen, sí, vamos a almorzar. Y yo, buenísimo, ¿va? Es porque eso sí, ingenuidad creo que es mi nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a almorzar, le invitamos, que está bueno. Y de repente me van a dar un negocio, yo pensando en eso. Y que si lo que querían era ofrecerme que me fuera con ellos Me querían robar. Me querían robar. Pero como ya estaba con mi porcentaje, Claro, ya no. eso también era Creo estrategia, que Philip ¿sabes? fue muy inteligente a la bueno, final, sí, ¿verdad?
Entonces, Demasiado buena, se la pueden robar. ajá, Me la roben. me la robo yo primero. Entonces era así como, no, ay, muchas gracias, ¿verdad? Pero no, entonces así como que después aprendí cuáles eran esas invitaciones, ¿sabes? Ya te la solías. Ya me las olía, entonces ya decía, no, gracias. Pero no, la verdad es que, Jorgito, si tú me preguntas si me cambió ese mindset, no, porque aprendí al revés. Ok. Entonces, pero luego pasa algo, fíjate, y pasa que yo me tengo que ir de la empresa porque, bueno, yo me casé y todo, pero me costó tener mucha familia. Ok. Era demasiado estrés, o sea, ¿Cuántos años tampoco, sí, tenías? ahí tendría como 27. Ok. O sea, mira todo lo que ¿Cuándo lo pasa. conociste en la universidad? Al esposo no, a lo incluso conocí por unos amigos. Ah, ok, Pero él ok, también es estaba en la otra universidad. Sí, historia. es otra historia, para otro podcast. La cosa es que a él lo mueven a El Salvador. Ok. Y entonces yo digo, bueno, ahorita tal vez es mi momento porque no habíamos podido tener familia y esa parte sí me hacía falta, ¿sabes? Sí. Entonces podía tener lo demás, podía tener buenos ingresos, lo que quisieras, pero siempre como que mi anhelo, otra vez mi anhelo, ¿verdad? Era una familia. Entonces nos mueven y bueno, y eso me sirve un montón. Es Dios, ¿sabes? Mete su mano, así como aquí te agarro el chongo y te pongo acá y, ¿verdad? A relajarte. Ajá. Y logro tener a la Paulis, a mi primera hija, Ok. ahí en El Salvador, que ese es también para otro podcast, para contarte. Pero entonces sucede ese milagro ahí. Y entonces yo, ¡la qué alegría! Yo, mira, era la mujer más feliz del mundo. La patojita iba y venía y con la niña, va de arriba abajo. Y entonces, cuando nos mueven a Guatemala de regreso, entonces yo me junto con Philip y entonces ya hablamos ahí, ya hacemos una sociedad, ya hacemos pues un plan, ¿verdad? Para poder continuar Solución Web. Él decide salirse porque él va a emprender o le va a dedicar más tiempo Sí. a su otro emprendimiento social, ¿verdad? Porque a él lo Por movía cierto, más fue el el- tema social. Philip fue el episodio 1, dato curioso del Sí, podcast. sí, de Sí, podcast. si se escaron así hasta el fondo, Se ahí van van a al encontrar la podcast, historia, sí. así que vayan. Sí, al podcast número 1 de Café Digital. Entonces, ¿cómo decirle que no? Yo realmente me sentía como en agradecimiento siempre, ¿verdad? A pesar de que ya no estaba en la empresa, porque ya me había alejado y todo, y pues la empresa siguió su curso por casi 5 años. Entonces, yo no tenía planes de regresar. Pero, o sea, yo estaba muy feliz, ¿verdad? Con lo que había logrado y dije, Sí. bueno, de repente pues pongo mi oficina de consultoría, porque eso sí hice en El Salvador, ¿verdad? Como asesorar empresas en temas digitales y realmente me había ido bien. Así muy suave, muy, digamos, a relax, no nada que me... Y de hecho ahí aprendí, me invitaban a una radio, unas clientas que tuve. Ah, ok. Entonces iba todos los viernes a una radio y bueno, a hablar. Ya eras podcastera. Ya era en esa época, podcastera, ¿no? sí, Estaba de moda, pero ya. sí. Entonces, y bueno, ya después cuando regreso a Guate, pues entonces ya, como te digo, entro de lleno a Solución Web y eso fue en el 2010. Y entonces aquí, a 15 años después, ¿verdad? Aquí estamos y han sucedido muchos cambios positivos, pienso yo. Demasiado. Veamos cómo es hoy, Solución Web, comparado con esas épocas? ¿Qué tanto transicionó? Mira, Demasiado. no solo en temas de tecnología, sino en la forma de trabajar. Ujú. ¿Verdad? Nosotros teníamos una forma de trabajar tradicional. Entonces, Sí. era la gente llegaba a la oficina, la gente tenía que cumplir un horario, las personas, ¿sabes? Como que la forma tradicional que hoy por hoy se opera. Y yo siento que tuve una iluminación, o yo no sé qué tuve antes de pandemia, que dije, no, aquí yo empecé a notar, ¿verdad? Que la gente se quejaba mucho por el tráfico, se quejaba mucho por el horario, se quejaba, no se quejaba, sino era mucho permiso para llevar a mi abuelita no sé dónde, o porque tengo el examen de la universidad. Eran como muchos puntos en donde decían, esto no está fluyendo en el esquema que nosotros estábamos y en el pensamiento, en ese fixed Sí. mindset que tenía de que la gente tiene que estar aquí a puro a las 8 y si están a las 7 que alegre y si se van a las 8 también, Ajá. ¿sabes? Como, entonces tuve esa como iluminación y dije, no, aquí voy a cambiar el asunto y lo que hice, remoto. Mm. Antes de pandemia, o sea, no fue pandemia la que me obligó a hacer eso fue Sí. antes de pandemia. Y les dije, ¿saben qué? Hagamos una cosa, yo voy a ser su cliente y ustedes van a trabajar los proyectos que ustedes quieran. Porque mucho también la pelea era, ¿por qué nos das más proyectos si seguimos ganando lo mismo? Ujú. Y en alguna forma tenían razón, ¿verdad? Es como que, entonces dije, no, voy a tener un equipo ejecutivo, digamos, conmigo siempre, Ujú. pero la mayoría de las personas, o sea, el 80% de las personas tienen que estar afuera. Entonces le dije, ¿saben qué? Adiós a todos.
voy a armar equipos y el que quiera trabajar conmigo es voluntario, yo voy a ser su cliente y yo les voy a pagar y ustedes van a formar su propia empresa. Se van a poner un nombre, me van a hacer un informe, me van a, ¿sabes? Como que fuera de una empresita y les voy a dar proyectos como ustedes quieran. Buenísimo. Y fíjate que la gente me empezó a decir, mira, si le doy cálculo que puedo llevar solo 2 proyectos, yo 1, a mí sí dame 6. O sea, ¿sabes? Como que la gente me decía de acuerdo a sus necesidades. Ujú. Y funcionó de maravilla. Y siguen esas mismas personas trabajando con nosotros y siguen uniéndose, ¿verdad? Hoy por hoy ya somos 70 más o menos Wow. los que estamos trabajando. Y podemos crecer al ritmo que nosotros querramos. O podemos reducirnos al ritmo también que nosotros permitamos. Wow, qué interesante el modelo. Como si nada, ya se nos estaba medio acabando el tiempo. Wow. Quiero pasar unas preguntas que siempre me encanta hacerle a mis invitados y voy por la primera. ¿Cuál ha sido esa decisión que tomaste y que cambió tu vida para siempre? Que si no lo hubieras tomado hoy sería otra Silvita. La que te conté, digamos profesionalmente, la que te conté de los 2 años, a los 2 años que me doy cuenta en la universidad que quería irme. Ok. Claro, si te hubieras ido, no sé, me voy por arquitectura o una cosa así. Por ejemplo. O Sí. si yo quería estudiar periodismo. Ujú. Imagínate hubiera estudiado periodismo investigativo. Ya está ya bajo tierra, digo yo. En No, documentales. en documentales, sí, cabal, entonces no. Wow, qué interesante. ¿Qué pensamiento tienes que pocas personas comparten? Digamos, algo que mencionas en una cena y la gente como que se incomoda. Ujú. Mira, digamos, en la cena todavía no, pero digamos en profesional es cuando les digo lo del remoto y que yo no controlo a nadie. Ok. O sea, la gente se me queda viendo y dirán, Cecilia está loca, ¿verdad? O se la no están funciona. se la estaban baboseando, lo que sea. A mí me Es el miedo de mucho empresario, ¿no? Sí. Como de, no, están en su casa ahí en pijama viendo todo el Netflix. día. Ajá. A mí qué me importa, o sea, si quieren ver todo el día Netflix, ok, pero el trabajo tiene que estar hecho y tiene que estar con calidad porque nuestros jefes son los clientes. Así les digo, miren, mi jefe a mí es mi cliente. Entonces, eso sí choca demasiado. Cuando yo se lo cuento a alguien o alguien me lo pregunta, es así como, brrr, así como, Claro. ¿cómo le haces? Pero ¿cómo los controlas? Pero ¿cómo? Es que yo no nací para controlar a nadie, ¿verdad? O sea, yo nací para liderar y para entusiasmar a la gente, ¿verdad? Pero no estar controlando, qué horrible, Sí. qué aburrido. ¿Y cómo se mide? O sea, ¿cómo? Por resultados, me imagino, como... Por resultado. O sea, si tú no estás cumpliendo, y como los mismos equipos, entre ellos, si uno no hace una cosa, le afecta al otro. O sea, todo está encadenado. Entonces, ellos mismos no permiten, los líderes de grupo, no permiten que alguien flaquee. Y si alguien flaquee, ellos mismos lo sacan. Mm, Yo ni siquiera me meto, ¿sabes? O sea, claro. realmente es decisión de ustedes y yo confío en el buen criterio de ustedes porque ustedes van a entregar el buen trabajo, ¿verdad? Me encanta. Silvita, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo El que me peor han dado. consejo. Y que no Mm. necesariamente lo seguiste, pero que te lo dieron y... Bueno, tal vez te puedo decir hacer cosas que nadie se va a enterar. Por ejemplo, cuando estaba en ese trabajo que te conté, es, mira, venite, hombre, venite, si nos vamos a juntar todos y no sé, como que esa intuición mía de decir no. Pero si hubiera cedido, ¿sabes? Tal vez no estaríamos aquí platicando Como siempre estar consciente que alguien más te mira. y que alguien más me mira. Entonces, los peores consejos han sido como que me zafe, ¿sabes? O Claro. que oculte Que nadie te cosas. está viendo. Que nadie me está viendo y no, eso no. Ok. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es que no tenga miedo a equivocarme. Ese lo recuerdo de toda la vida y ese realmente ha sido Bonito. de Philip Berac. O sea, que no importa. O sea, si nos confundimos más rápido, mientras más rápido se Mejor. confunde uno, mejor. Eso sí, no volvás a cometer unos errores, ¿verdad? Porque si no ya sería Claro. una mulada. No, como dicen, ¿vale? Que no aprende del pasado está condenado a... Sí, correcto. ¿Cuál es tu mayor miedo hoy en día, Silvita? Las cucarachas. De las que vuelan, que se tiran. Esas sí que son cosas serias. Mira, es que esas llegan y se quedan, y, ¿verdad? Entonces, digamos, aplicándolo un poco a la vida profesional, es realmente sí, a rodearme de gente que realmente no te aporta nada y solo te Ok. incomoda, solo te drena, te Sí. quita energía y pues no aporta nada, ¿verdad? Entonces, yo siento que Claro. hay que estar bien conscientes quiénes están alrededor tuyo. Tu círculo. Sí. Totalmente. Buenísimo. A ver, yo creo que también a lo largo de la vida pues vamos aprendiendo cosas nuevas y es totalmente válido cambiar de opinión. ¿Qué es eso que antes pensabas o creías que era lo correcto y que ahora cambiaste de opinión?
O sea, como que haya cambiado mi perspectiva Ajá. sobre Como algo. que antes decías, no, por ejemplo, todos tienen que estar presencial y no sé qué, y ahora cambiaste por completo. Ujú. ¿Qué es eso? Como, Tal vez antes era más desconfiada o ok, pensaba que las personas pensaban mal o hacían las cosas mal. Y después alguien dijo, ¿verdad? Sí, no, no puedes estar desconfiando siempre de todo el mundo, ¿verdad? Entonces cambié mi forma de ver a las personas y decir, si me lo estás diciendo es porque es verdad, si lo estoy, digamos, presenciando es porque así es. O sí, sea, tratar de confiar un poco más, porque si no confías, entonces se vuelve una tortura tu vida. total. Oh, qué bonito. Paso a esta última pregunta que es de las favoritas del podcast y es, imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por 5 minutos con la Silvita de cuando tenía 15 años. ¿Qué le dirías? A la Silvita de 15 años. Sí, estás tú ahorita con Silvita de 15 años. ¿Qué le dirías? Primero que no se porte tan mal. Ah, bueno, muy rebelde. No, son muy rebeldes, te voy a regañar. No, lo que le diría a la Silvita de antes es, no, decirle que lo siga haciendo y que sienta que siempre Dios la está viendo, ¿verdad? Y que todo lo que anhela y lo que sueña se cumple, si realmente se pide desde el corazón. O sea, que no dude y que nunca deje de tener fe, ¿verdad? Porque yo siento que a mí muchas veces me dicen, y eso sí me lo dicen repetidamente, ¿cómo le haces? ¿Verdad? O sea, como que no se la creen, ¿sabes? O sea, y cuando me ven menos, yo digo, ¿será que proyecto otra cosa? ¿Será que, ¿sabes? Como que, pero he aprendido a que las cosas pasan y tienen que pasar en su momento y en el lugar correcto, ¿sabes? Entonces, no sentir ese miedo. Entonces yo le diría a Silvita que siga confiando, que siga teniendo esa fe, esos anhelos y que nunca deje de soñar, porque eso no va a pasar ni aunque tenga 90 años, uno no debe dejar de soñar. Qué bonito. Sí, Tiramos micrófono y apagamos la luz. sí. Voy por esta última parte y siempre me gusta preguntarle a mis invitados si tienen alguna rutina, algún ritual, digamos, cómo comienza tu día, cómo termina tu día, ciertos hábitos que te han funcionado. Mira, definitivamente madrugar es un buen hábito, Ok. ¿verdad? Porque siento que te alcanza el día. Otro hábito o algo que he cambiado, digamos, es saber asignar el tiempo para qué, ¿verdad? Es decir, el trabajo va a estar de aquí para acá, nunca Ok. extenderlo. Ok. De aquí para acá es para mis Siempre hijos, ponerte fechas. como ponerte tus límites. Ok. Porque si estás desbalanceado, ¿verdad? Si es mucho trabajo, entonces sacrificas otras cosas. Entonces, no, tu familia es importante, tus creencias son importantes, tu prójimo es importante. Entonces, dedicarle un tiempo específico y asignárselo y respetarlo, Ujú. Jorge, porque trabajo vas a tener siempre para tirar, Sí, ¿verdad? total. Entonces, simplemente es como llevar ese orden y darle la prioridad y de esa manera creo que vas a perder menos el tiempo. Me encanta. ¿Algún libro o alguna película que recomiendas que te haya cambiado la vida? Pues mira, tanto como que me haya cambiado la vida, a mí me gusta leer, pero me gusta una película. La otra vez estaba analizando y dije, qué buena película, y la he visto como 3 veces o 4 veces tal vez, la de Meet Joe Black. Ok, ya. Esa película a mí me parece buenísimo, porque es como la muerte Mm. te avisa que te vas a morir, pero te da chance de arreglar ciertas cosas. Y imagínate que todos tuviéramos esa oportunidad de saber, y en la película dice, ¿verdad? O sea, te damos ese chance porque has sido una buena persona y una persona correcta. Y tengo curiosidad más de ti, ¿sabes? Le dice la muerte a la persona, al empresario. Es un empresario exitoso, un empresario en comunicación, una línea de comunicación. Entonces, aparte que el actor me fascina, ¿verdad? Que es Anthony Hopkins, me fascina él. Pero entonces, ese chance de que te da es como decir, bueno, si yo tuviera ese chance, ¿qué cosas cambiaría? Y el chavo, ¿sabes qué empieza a hacer? El empresario empieza a hacer, a reunirse más con su familia. Él dice, a partir de hoy nos reunimos todas las noches a cenar. Y los hijos así como, papá, ¿te sentís bien? ¿Estás loco? ¿Qué onda? ¿Va? Porque empieza a dedicar más tiempo a la familia. Quiere decir que él en algún momento tuvo un desbalance. Ujú. Entonces, a mí esa película realmente me encantaba, o sea, me gusta mucho. Qué bonito porque si uno estuviera consciente todo el tiempo que te vas a morir, O sea, no sos finito, claro, no sos infinito, de hecho sos finito. sí, total. ¿Verdad? Qué bonita, buena recomendación. ¿Y qué le aconsejarías a alguien que esté a punto de emprender? O sea, en este podcast escucho muchos emprendedores, empresarios, pero ese emprendedor que no se anima,
a dar ese paso, que está a punto de dar ese paso, ¿qué le aconsejarías? Mira, definitivamente que se anime, le tendría que decir que se anime, ¿verdad? Que trate de contemplar todos los puntos, que no pierda el tiempo y que en la medida que pueda tenga las personas correctas en su emprendimiento al lado de él. Porque eso sí afecta, Jorge. Tú puedes ser excelente, pero tú no lo puedes hacer todo. Sí, Entonces en algún momento tenés que delegar. Y para delegar necesitas buena gente al lado tuyo. total. Wow, qué bonito. Despido este podcast con un último jueguito que siempre me gusta hacerlo. Y yo te voy a lanzar una ráfaga de palabras chapinas y me decís lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Sí. ¿Lista? Sí, lista. Va. Lo primero que se te venga. Lo primero. Va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chancla? Regaño. Chafa. Cuque. Chispudo. Pilísimas. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta. Pues Silvita, muchas gracias por estar en este podcast. Fue un honor de verdad cazar tu historia. Qué ratos estábamos ahí, pero nos había dado. Sí. Y de verdad, muchas gracias. Quisiera darte este último espacio para que tú compartas lo que quieras compartirte. O qué le quieres decir a la audiencia. A la audiencia, El bueno. espacio es tuyo. Bueno, mucha. ¿Qué onda, mucha? Entonces, no, yo lo que les quiero decir es persigan esos sueños que ustedes tienen, esos anhelos, y crean realmente que Dios escucha cada uno de esos anhelos que uno tiene en su corazón. Se los puedo prometer, yo soy un fiel testigo de que todos mis anhelos y mis sueños se han cumplido, pero es porque yo lo he pedido con mucha fe, lo he pedido con mucho anhelo, lo he pedido realmente sinceramente, ¿verdad? Entonces, no pierdan eso, los escuchan, los miran, tal vez no es el momento, a veces uno no lo entiende, pero después uno, les aseguro, lo para entendiendo y dice, qué bueno que no fue en ese momento, sino que se da ahora. Así que no pierdan la fe. ¿Dónde te pueden buscar si te quieren seguir, si te quieren escuchar tu podcast? Bueno, nosotros tenemos en la oficina tenemos un podcast que se llama Café Digital, muy exitoso. Sí. Café Digital, me pueden encontrar en las redes sociales como Silvia Penados en Instagram, ahí normalmente estoy compartiendo cosas de mi familia, cosas de la oficina, Sí. como el diario vivir, ¿verdad? De mi persona. Y voy dando algunos tips también en LinkedIn, también me pueden encontrar, así que en todas las redes sociales. Buenísimo. Pues bueno, muchas gracias, Silvita. Nos vemos en una próxima y gracias por llegar al final. Órale. Listo, tribu. Muchas gracias por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que te hayas disfrutado esta historia tanto como yo, llevándote aprendizajes y lecciones que valen oro, o como a mí me gusta llamarle, años en minutos. Y como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste aquí. Así que si querés recibir las lecciones de este y otros episodios, solo tenés que ingresar a queondamucha.com/correo y te suscribís al newsletter oficial del podcast. Prometo nunca enviarte spam. Te recuerdo que también podés ver los episodios en YouTube, así que buscate el canal del podcast. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Danos 5 estrellas y escribinos una reseña. No te cuesta nada y a mí me ayudas a seguir mejorando. No se te olvide activar la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Seguime en todas mis redes sociales como @JorgeDelio. Me encantaría saber qué pensás, así que échate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas y conectamos, ¿va? Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Y por favor, compartí este episodio con todos tus amigos que amen las historias de personas chileras que hacen cosas chileras. Como vos. Y recordate, aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale. Verso Podcast.